Bienvenidos a De un otro a otro, un programa conducido por Andrea Silva y que te invita a reflexionar en el ser, el bienestar y compartir. Comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Andrea Silva, bienvenidos a su programa De un otro a otro. En este programa número 1, por fin abriendo nuevas puertas. Agradezco a Promo Estéreo que abra esta oportunidad que es para todos. Y en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la salud mental en nuestro día a día, con nuestro entorno. Este programa es para dar voz, visibilizar y también invitar a que concienticemos y busquemos soluciones a problemáticas vinculadas a la salud mental y a sus efectos a nivel social, y que lo hagamos a través de la reflexión en el ser, el bienestar y compartir, pensando en que si cada uno de nosotros está bien, nuestro entorno también lo estará. Es momento de entender que no podemos vivir y tomar decisiones a partir de la individualidad. Si nos damos cuenta, mucho y por mucho tiempo ha sido como el ganar, tienes que ser el número 1, y ahora es pases sobre quien pases. Sí ha sido un parteaguas en la vida de todos a nivel mundial, ha sido la pandemia y ha sido una sacudida que nos ha servido a muchos, a otros no, queda claro, en reflexionar en nuestra persona, pero cómo necesitamos de los otros, y que siempre vamos a necesitar un sostén. Por eso es que vivimos en sociedad. Y primero pensemos en que la salud mental no existe al 100%. Siempre vamos a tener huecos y nunca vamos a poder obtenerlo todo. De ahí la importancia en que pensemos el establecer vínculos en base al respeto, las reglas, la autoridad, y eso inicia con nuestros padres, comienza en la familia, para que después pase a lo social, a partir del colegio, los amigos, después se va a ir proyectado en el trabajo, en nuestro día a día. Y de esta manera se va viendo cómo vamos introyectando las reglas, el concepto de autoridad. De hecho, es por eso tan importante que desde nuestra primera infancia lo vemos cómo se van introyectando esa forma de vivir en la familia, y que cuando pasamos a nuestros primeros años escolares es tan importante por eso que las reglas que se establecen en la familia van a ser reforzados en el colegio. En el kinder, por ejemplo, cuando vemos que un niño se tira a estar haciendo berrinche, decimos nosotros, ¿no? No son llamadas de atención que el niño hace. A veces es que no entiende qué está pasando, a veces necesita a lo mejor más atención porque o en casa no lo tiene y se siente solo, y a lo mejor lo que está pidiendo es acogida en el colegio. Y de ahí la importancia que el concepto de autoridad, después de que se introyecta con los papás o con los tutores con quienes la persona vive, el niño vive, la importancia es que lo va a enfocar hacia los educadores, los profesores. Y es una manera en que vamos a ir reforzando tanto las reglas que vamos teniendo en casa, se van a establecer en el colegio, y ahí nos vamos a ir dando cuenta y nos vamos percatando cómo el niño va aceptando esas reglas o las va rechazando, porque es donde él proyecta. Si hay una problemática en casa, pues la va a manifestar a través del colegio. De ahí que es importante que empecemos a ver cómo hay ciertas crisis que a veces es cuando ya llama la atención. Si un niño te está llorando continuamente, si un niño te reta continuamente, si rompe las reglas, si agrede a los compañeros, es saber, cuidado, esos son signos de alarma. De ahí la importancia que los profesores estén capacitados hoy en día en que hay signos de alarma que nos hablan de que hay una crisis emocional y que es importante atenderla. Que ellos
tengan la capacidad de detectar que algo sucede, que no es normal. No podemos normalizar momentos de tristeza tan prolongados, por ejemplo, llanto que continuamente es presente, o ausencias donde los chicos empiezan a faltar continuamente al colegio, es aquí algo pasa. O cuando son violentos, cuando están retando al profesor, cuando retan a los compañeros, cuando hay la violencia física o la psicológica. Y aquí hago mucha referencia, porque cuando hablamos de violencia, la mayoría de la gente cree que hasta que hay agresiones físicas, y no. Están las psicológicas, de hecho, el bullying, por ahí empieza. Es cómo empiezo a retar a mis compañeros, cómo los empiezo a someter. Y de ahí son signos de alarma de decir, antes que un niño sea agresor es porque ya fue violentado. Y puede ser de manera pasiva o activa. Puede ser que en casa lo agreden abiertamente, físicamente, o que psicológicamente también lo hay. Por ejemplo, la indiferencia. Si nosotros decimos es que es un niño solo, o a lo mejor los papás están, pero no son presentes, ¿no? Cuando los papás están haciendo múltiples actividades y no se involucran en la vida diaria de los hijos. Y de ahí es que finalmente pueden desencadenar en varias crisis, pueden ser en violencia, pero hoy quiero hablarles de la angustia. Y quiero hablar de la angustia porque es una sintomatología que se está generalizando, que lo podemos ver incluso, me llama la atención que en consulta están llegando niños muy pequeños con crisis de angustia severa, cosa que antes no pasaba. Y en el colegio, a cualquier edad, justamente como una consecuencia de la pandemia, de que muchas cosas no se atendieron, ahorita hay una inestabilidad emocional importante. Pero hablo de la angustia porque muchas veces se está normalizando, se minimiza. Y es importante ver que cuando hablamos de angustia estamos hablando de un miedo real, que es enfrentarse a algo que no tiene cara, que no tiene una temporalidad. Es decir, cuando una persona dice es que estoy sintiendo un miedo, pero que llega a paralizar. Una persona que sufre crisis de angustia en ocasiones no puede ni siquiera salir de su recámara. Cuando hablamos de esta sintomatología, estamos hablando ya después cuando es una angustia constante y hablamos de una enfermedad. Y que hoy en día se ha generalizado tanto que no se le presta importancia. Es como, ay, sí, tiene otra vez, ¿no? Es como no le hagan caso, quiere llamar la atención y no. De verdad, tenemos que ser empáticos y saber que esa persona de verdad es un miedo que no tiene rostro. Imagínense como cuando de niños les dicen, va a venir el coco. Y el niño no sabe qué es eso, nada más imagina algo terrible. Imagínense eso terrible que no saben en qué momento llega ni por qué llega. Cuando el paciente dice, es que no sé, simplemente es algo que me invade y que ya no puedo con él. Genera sudoración, palpitaciones que llegan al hospital y les pueden hacer electrocardiograma, una serie de estudios y dicen, no, es que todavía nos hacen falta más estudios y no saben el desembolso que genera porque no se está capacitado para entender que es una alteración emocional crítica. Imagínense que un paciente en crisis de angustia tiene taquicardia, tal como si se fuera a infartar, con falta de oxigenación, y que es como si llegara a terapia intensiva, pero a nivel emocional, donde tenemos que intervenir en ese momento, porque llega a ser tan incapacitante que la persona o el niño, el adolescente que lo vive, pues va a dejar de ir al colegio. O en la escuela, hoy en día dicen, es que está llamando tanto la atención y mejor que vengan por él. No, hay que dar herramientas a los profesores para que la detecten y sepan cómo sostener en ese momento. Ojo, una persona que empieza a tener de pronto estos miedos ya prolongados, estas crisis, tienen que someterse a un tratamiento
profesional terapéutico, nada de que se fueron con alguien que les va a hacer unas regresiones y que por un ratito se tomaron un curso y que ahora ya son expertos en esto. Cuidado, ¿eh? Las personas que estamos capacitados para atender este tipo de sintomatologías, pues llevamos muchos años estudiando la salud mental. Cuando hablamos de la angustia, simplemente pensemos en que es una sensación de tanto miedo que nos indica que algo está pasando ahí, que me invade, que me paraliza, pero el paciente, la persona que lo vive, no sabe de dónde vino, no sabe por qué le está dando. Es algo que no tiene rostro, pero es un miedo real. Y es tan paralizante que cuando nos lo dice tenemos que creerle, para que después, a partir de un tratamiento, él mismo ya va a ir descubriendo que sí tiene relación con algo o con alguien. Es decir, estas crisis obviamente tienen que ver con la historia de la persona, donde hubo algo que se descolocó, ella algo que nosotros llamamos no lo ha simbolizado y que le tiene que empezar a dar forma. Y por eso es tan importante que lo hable una persona que está sufriendo este tipo de crisis. Tenemos que ser muy empáticos, que nos lo platique. Hay que ponernos en el lugar del otro. Por eso es que este programa se llama De un otro a otro, porque siempre es reflexionar en nosotros, en que si nosotros estamos bien, nuestro entorno también lo va a estar. Si nosotros trabajamos en que haya estabilidad emocional, por consecuencia se va a ver reflejado pues con nuestra familia, y vamos viendo como resonancias. Se va a ver reflejado en la familia, con nuestras amistades, con nuestra pareja, y después de manera externa pues se va a ver reflejado en el tipo de vínculos que establecemos, en las relaciones que establecemos, que son más estables, ¿no? Digamos, más sanas en el sentido de que somos más empáticos, somos más sociables, generamos vínculos con más confianza, somos más tolerantes. Y esto se va a ver reflejado a nivel social. Pensemos en el trabajo. Una persona que no tiene estabilidad emocional, que tiene una descompensación, no solo emocional, cuando ya la parte emocional llega a ser crítica, entonces ya pasamos a otro nivel cuando ya hablamos de alteraciones más patológicas y que tiene muchas consecuencias, ¿no? Y de ahí podemos ir hablando pues con una serie de sintomatologías que pueden venir afectando a nivel social. Por ejemplo, si hablamos que hay que ser empáticos y que el tipo de vínculos que vamos a ir estableciendo son de mayor estabilidad, con mayor tranquilidad, mayor tolerancia, ahora pensemos lo contrario. Una persona que trae problemas de intolerancia, por ejemplo, piensen en una escena. Los invito a, si la magia de la radio es lo que nos genera, el que empecemos a crear escenas. Pensemos en una persona que no tiene tolerancia y que lo manifiesta a través de la agresión. Piensen en una escena. Vivimos con tanta violencia que les apuesto que de inmediato vamos a pensar en una escena. Y yo ahorita lo pienso en, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que vincular la cuestión social. Cuando hablamos de los vigilantes, ahorita pienso en una escena donde un adolescente, un joven, agrede a los vigilantes del fraccionamiento donde viven. Y simplemente porque el muchacho pone sus reglas, quiere que le abran de inmediato el acceso a su fraccionamiento. Una es cómo educamos a que las cosas se hacen de inmediato y además que él puede estar por encima de todos. Hemos educado tanto
con las clases sociales que queremos o les hacemos creer que tú vales en función de lo que tienes. Y eso es algo que por eso hablo de este programa en que siempre lo vamos a vincular a algo social. Es tan importante el respeto a los demás que piensen en esa escena donde los vigilantes están haciendo su trabajo y merecen respeto. Toda persona que trabaja de una manera honrada, trabajen en lo que trabajen, se dediquen a lo que sea, merecen respeto. Todo trabajo merece respeto y todos necesitamos de todos. Entonces imagínense en esa escena donde el muchacho llega con tanta intolerancia que le tienen que abrir y como no pasa, se baja a golpear a los vigilantes. Y peor aún, cuando después los papás pueden venir a reforzar y agredirlos también a los vigilantes porque se tardaron en abrirle el acceso a su hijo. ¿Qué está pasando ahí? Pues vamos a entender por qué el muchacho es intolerante. ¿Por qué? Pues porque las figuras con las que él se identifica, que tienen que ser las representantes de la autoridad, lo que están educando, el mensaje que le están dando es que él está encima de todo, que las reglas muchas veces son para romperlas y que se vuelven un reto, y que todo lo demás está después de lo que él decida. Entonces imagínense qué es lo que vamos a encontrar con este tipo de jóvenes, cómo lo va a proyectar en la escuela. Esa intolerancia, ¿cómo se ve proyectado en la escuela? A ver, imagínense, pues bueno, pues con profesores que no se vuelven una autoridad, una figura que viene a compartir conocimientos, a estimularnos, a conocer más cosas. Para ellos se vuelven los empleados que van a hacer lo que el muchacho quiera, ¿no? Y de ahí pueden desencadenar muchas cosas que podemos ir analizando. Por ejemplo, pues en que las instituciones educativas muchas veces, pensando en esta estabilidad emocional y que es tan importante que hagamos contención y entender que somos, por eso se llaman instituciones educativas, porque de alguna forma, porque también formamos personas, ¿no? Y en ocasiones, más que verlos como alumnos con quienes debemos respeto y que ellos tienen que guardar ciertas líneas de respeto, los vemos como personas que se vuelven más clientes, como objetos que finalmente se vuelven mercancías, ¿no? Y bueno, de ahí se pueden desencadenar una serie de problemáticas. Aquí lo importante es ver que tenemos que estar tan coordinados para que haya estabilidad emocional y todo funcione. Es importante que las instituciones estemos en la misma dinámica. Pensemos ahorita que se inició de clases y que es tan importante que, por ejemplo, los profesores y los papás estemos muy bien coordinados y hagamos equipo. Que si entonces las reglas que yo pongo, enseñarle a mis hijos que los profesores merecen respeto y también los profesores entiendan que son los alumnos y que no se convierte en el autoritarismo, que es otra problemática que después vamos a ir hablando. Entonces vamos viendo cómo al hablar de estabilidad emocional se van jugando las figuras tan importantes. Ahora, ¿cómo esta estabilidad emocional, si yo me enfrento como profesor a una cuestión de agresión? Ahorita pensemos en otra escena que apenas acaba de suceder en esta semana. Ustedes recordarán que hay en una institución educativa de nivel medio superior, un muchacho carga a uno de sus compañeros y lo tira con tal agresividad que el muchacho se quedó paralizado y yo no sé las consecuencias que le generó, tanto físicas y emocionales, que pueden ser de por vida, un tipo de agresión así. Pero si nos vamos antes de ese suceso, ¿qué acontecimientos hay como para que un muchacho pueda agredir a ese nivel a alguien, a otro,
con quien comparte un aula y que es su compañero, que es un igual a él, pensemos cuál es el concepto que ese muchacho trae de autoridad, de límites, cuán enojo trae, donde lo pierde en ese momento y donde pierde las consecuencias que sus actos pueden tener. Pensemos que ese tipo de caída le puede generar una parálisis general del cuerpo al muchacho, ¿no? Un daño cerebral, por ejemplo, o hasta la muerte. Entonces, ¿qué está sucediendo con los desequilibrios emocionales? ¿Qué está pasando desde la niñez y cómo la adolescencia, que es donde se manifiestan todas estas carencias que desde la primera infancia traemos, y que como jóvenes a esa edad donde están a nivel de preparatoria, bachillerato, puedan generar una agresión de esa dimensión? ¿Qué está pasando con los papás? ¿Qué está pasando en su entorno para que ese muchacho llegue a actuar esa violencia? Y ahora la otra, ¿qué papel tienen los profesores, los directivos para enfrentarse a ese tipo de violencia? Es cómo fomentamos el equilibrio emocional en las instituciones. Y vamos viendo la importancia de la salud mental por dimensiones. Ahora, ¿qué repercusiones puede haber a nivel laboral si una persona no tiene salud mental? ¿Ustedes qué pueden creer? Si estamos hablando de que pensemos otra vez en una crisis de angustia que llega a paralizar, o en una depresión donde la persona no tiene ganas ni de levantarse, ni de vestirse, no le importa combinarse, mucho menos concentrarse en su trabajo, porque finalmente una persona deprimida altera su nivel de concentración, de sueño, y presenta irritabilidad. Imagínense a nivel laboral, esa persona pues no puede ser productiva, ni siquiera se concentra. O en la escuela un muchacho o una muchacha deprimida, pues no, obviamente que no van a producir, que no retienen conocimientos. En el caso del área laboral, pues no se vuelven productivos. ¿Cuáles consecuencias puede tener esto? Si hablamos de depresión en jóvenes, muchas veces las consecuencias es que llegan a actuar en quitarse la vida. En jóvenes sucede mucho. En adultos igual, pero una persona, por ejemplo, a nivel laboral, como tiene ciertas demandas, lo que va a generar es obviamente toda una descompensación económica, porque no hay productividad. Entonces, imagínense las consecuencias para la familia, para su entorno, para la familia, por un lado, la inestabilidad económica. Pero a nivel de las empresas, la merma no tiene ni idea las repercusiones que hay a nivel de productividad. Una, en las empresas es tan importante que trabajemos la salud mental, y que voy a dedicar un programa exclusivo para eso, en la importancia que tiene el acompañamiento empresarial. ¿Por qué? Porque la merma que hay por inestabilidad emocional, por alteraciones psicológicas, es muy alta. ¿Por qué? Porque hay ausencia laboral, porque hay síntomas de irritabilidad, puede haber agresión, obviamente, en el trabajo, se llega a retar a sus jefes, o a la inversa. Si es el jefe, pierde la dimensión del respeto hacia sus empleados o a sus compañeros de trabajo, ¿no? Y a nivel económico, pues las pérdidas a nivel de la productividad que tiene esa institución, imagínense. Y uno puede decir, bueno, pero si no, pues lo sustituyen por otro empleado, pero no es tan sencillo, porque la otra
es que tenemos que trabajar en la importancia que tiene el que haya estabilidad laboral, el que no haya tanta rotación de empleados, por ejemplo, porque finalmente se establecen vínculos. Y por la otra, es que se hace una carrera donde finalmente tu trabajo, a lo que te dediques, haces todo un historial laboral, y que es importante que se vean los logros de lo que tú produces. Y de ahí es la importancia de cómo fortalecemos los vínculos en una empresa, por ejemplo. Porque si hay mayor estabilidad y trabajamos la parte emocional en una empresa, no tienen idea cómo se potencializa la economía, tanto para el empleado como para el empresario. Y es bien interesante, por eso es que vamos a dedicar un programa exclusivamente para ello. Fíjense, en este sentido pensemos que si dedicamos un área para trabajar formalmente y promover la salud mental en una empresa, vamos a verla ahora al revés. Así como les hablo de la primera infancia y se va escalonando la salud, ahora pensemos que si en mi trabajo hay un espacio donde puedo externar lo que me pasa, donde hay dinámicas, donde se trabaja la salud, las emociones, donde no necesito estar deprimido para tener un espacio donde yo pueda pensar en la importancia de mi persona y cómo es tan importante el trabajo que vengo elaborando, cómo lo enriquezco, cómo lo reconocen los demás, cómo me estimulan para producir mejor a partir de mi fortalecimiento personal. Piensen eso ahora, cómo se va a proyectar a nivel de su familia. Pues ese empleado, esa persona, pues va a llegar con mayor alegría a su casa, la forma de establecer vínculos son más estables, hay mayor comunicación, las emociones se contagian a nivel de la familia. Y esto, pues, ¿cómo se va a ver reflejado entonces? Pues es una escalerita. ¿Por qué? Porque hay mayor comunicación a nivel familiar y obviamente la productividad cambia, el ingreso es mayor. Entonces, pensemos en la importancia que tiene tanto la salud mental a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social y a nivel laboral. Amigos, pues esto ha sido todo. Los invito a que reflexionemos en la importancia que tiene que seamos empáticos con los demás, a que pensemos en que siempre hay gente vulnerable. Los invito a que demos la vuelta y veamos cómo está el de al lado, cómo está el del enfrente, cómo está nuestro entorno y a lo mejor gente que no está tan cercana, pero que está pasándola mal. ¿Qué podemos hacer nosotros por los demás? Y les apuesto que vamos a ser mejores. Me despido de ustedes. Soy Andrea Silva y los espero en una siguiente emisión de su programa de Un Otro a Otro. Y no lo olviden, el próximo martes, aquí por Promo Estéreo Radio, donde la estrella eres tú. Amigos, hemos llegado al final de la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos a su programa de Un Otro a Otro. Los espero el próximo martes en punto de las 9 de la noche, aquí en Promo Estéreo Radio, donde la estrella eres tú.